Se lo adelantábamos al inicio, cerca de 5.500 personas están diagnosticadas de diabetes en Fuerteventura y se estima que otras 7.000 padezcan sin saberlo esta enfermedad silenciosa. Son datos que aportaba recientemente la presidenta de la Asociación AMADI, Montserrat Martínez, que impulsa, en colaboración con la Asociación de Gran Canaria, ADIGRAN, esta semana la celebración de un campamento de verano para niños y adolescentes que conviven con esta enfermedad. Allí estuvo el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Es la primera vez que se celebra este campamento en Fuerteventura? En Fuerteventura sí. Las actividades de colonia asociadas a las asociaciones de diabetes pues lleva un histórico de actividades todos estos años, pero sí es verdad que es la primera vez que vienen a Fuerteventura y se hace en nuestra isla. ¿Y cómo los vio? ¿Estaban allí todos los niños, los adolescentes encantados en el Oasis Sí, Park? los acompañamos durante la mañana en sus actividades. Acaban de despertarse después de una noche muy movidita porque sabes que ellos están continuamente sometidos a controles del nivel de glucosa en sangre y habían tenido algunos casos un poquillo complicados durante la noche y les acompañamos no solamente en las actividades, también en las sesiones que tenían unas sesiones de educación diabetológica y les acompañamos y la verdad que fue asombroso ver cómo niños entre 6 y 17 años pues hacían preguntas técnicas acerca de los sistemas de infusión de insulina, acerca de los sistemas de control de los niveles de glucosa, que te quedabas absolutamente asombrado, ¿eh? Claro, les afecta diariamente y de alguna forma quieren, instrumentos, ¿no? Que la tecnología de alguna forma avance y también les facilita a ellos su vida. Sí, ahora con los nuevos sistemas, con las bombas de infusión de insulina y con los sistemas de control de glucosa, pues les ayuda muchísimo a poder desarrollar una vida mucho más normalizada, en el sentido de que pueden hacer actividades sin el miedo continuo y sin estar continuamente con la vigilancia de los niveles de glucosa. Hablábamos también, son 5.500 pacientes los que están diagnosticados. La presidenta de AMADI nos comentaba que cerca de 7.000 sin diagnosticar. Usted no estaba muy de acuerdo con esa cifra. No parece que sea tan elevada. Desde el área de salud no sé cómo lo tienen ustedes contabilizado. Sí, vamos a ver, los números de pacientes, sí es verdad que tenemos 5.551 pacientes entre tipo 1 y tipo 2 sumados. Es verdad que hay una parte de población que está aún sin detectar. Se están haciendo muchos esfuerzos por la parte de atención primaria a través de los diferentes programas para ir concienciando a la gente de cuáles son los síntomas, sintomatología y de que se vayan buscando una forma de detección, pero las estimaciones, es verdad que se habla de que hay un 7% de casos pues sin diagnosticar, pero algunas asociaciones hablan del 7% sobre la cantidad de pacientes existentes y otros sobre el total de la población. Pero bueno, lo que sí es verdad es que hay una parte de la población que pasa desapercibida los síntomas muchas veces porque se enmascaran con algunos otros síntomas de otras patologías, cuando son pacientes pluripatológicos o con el envejecimiento normal de la población. Entonces hay mucha gente que dice, oye, empiezo a ver borroso, pero bueno, no lo asocio a la diabetes, muchas veces lo asocio a que soy un poquito mayor, entonces pienso que es algo normal con la edad, cuando en realidad es un efecto de la diabetes. ¿Y qué otros síntomas podemos tener en cuenta para, de alguna forma crear una especie de patrón de alerta, ¿no? Sí, bueno, ellos hablan, las asociaciones cuando nos dan las charlas, pues hablan de los dos tipos de diabetes y los distintos debuts que tienen, ¿vale? La diabetes tipo 1, que es quizás la más grave porque no tiene insulina, su cuerpo es incapaz de producir insulina, pues hablan de continuas ganas de orinar, mucha sed, un poco de irritación, pérdidas bruscas de peso, como síntomas del debut, ¿vale? Que tienen que alertarnos del tema y que nos ayudan un poquito a detectarlo. Con el tema de los pacientes, los diabetes tipo 2 quizás es un poco más complicada por eso, porque muchas veces se asocia, aunque no es verdad que la casuística no es exactamente así, hay debut de muy diferentes formas, pero por lo general se suele asociar a pacientes de mayor edad y es verdad que pasan un poco desapercibidos y es la labor de los médicos de primaria y de las asociaciones las que ayudan muchas veces a detectar este tipo de casos. Ayer veíamos también en el País un titular que nos dejaba, la verdad, que un poquito preocupados, ¿no? Y dice así el titular: ¿por qué el corazón de los canarios se rompe 4 años antes que el del resto de españoles? Los infartos matan casi un lustro antes, esto es 5 años antes en Canarias, donde la desigualdad, la diabetes y la obesidad han causado estragos entre la población. Es preocupante un titular así. Sí.
Aquí hay que decir que en Canarias tenemos una especial incidencia del tema de la obesidad, una cosa con la que la Consejería está luchando continuamente. Y luego el efecto de la diabetes en las poblaciones no diagnosticadas. Es decir, la diabetes es una enfermedad de tipo crónico, pero es que es verdad que diagnosticada y controlada pues se puede limitar sus consecuencias, pero sí es verdad que no controlada pues tiene una serie de efectos sobre la salud de carácter grave, entre ellos pues afectaciones del sistema nervioso, cardíaco, etcétera, etcétera. Y con esas campañas, ¿realmente nos vamos concienciando o todavía queda muchísimo por hacer? Es verdad que ha mejorado muchísimo. Yo vengo de una familia en la que tengo padre y madre con diabetes tipo 2 y la verdad que la concepción ha ido cambiando. Es decir, antiguamente se asociaba mucho con el tema de lo que te comentaba antes, ¿no? De la edad, ¿no? De la diabetes tipo 2, bueno, es que soy mayor. Es que soy mayor. Me detectaron diabetes, la gente ni siquiera habla de diabetes, ¿no? Me detectaron azúcar y bueno, me dieron una pastillita más de tipo crónico, ¿no? Y entonces no había antiguamente, se consideraba como una medicación más y no había lo que era una educación pues nutricional e incidencia del deporte. Ahora todos esos parámetros están cambiando gracias a la actividad de las asociaciones y de los centros de salud, es decir, los médicos de atención primaria, pues la gente se ha ido concienciando de la gravedad de la diabetes como enfermedad, porque sí es verdad que hay falta controlarla con medicación, pero también tiene que ir acompañado de una serie de pautas y de cambios. De hábitos, ¿no? Tenemos que cambiar los hábitos, más deporte, más... Exactamente, más tenemos deporte. que compaginar no solamente el control de la medicación, de la enfermedad, sino también, nutricionalmente alimentarnos mejor, tener mucho más preocupación por la alimentación y combinarlo con deporte. Con alimentación y con deporte, ¿sería suficiente para de alguna forma, no sé si erradicarla o si pararla? Vamos a ver, con la diabetes tipo 1 no, porque la diabetes tipo 1 es consecuencia de una actividad autoinmune en la cual nuestro cuerpo ataca las células del páncreas y nos quedamos sin la posibilidad de sintetizar lo que es la insulina. Pero con la diabetes tipo 2 sí, porque si tuviésemos hábitos saludables, las asociaciones hablan de un 70% de posibilidad de casos evitables. Y eso es lo que nos tiene que hacer llamarnos la atención, es decir, podríamos tener un 70% menos de diabetes de personas con casos de diabetes tipo 2 incidiendo en una alimentación adecuada y en hacer ejercicio continuo. Alimentación adecuada y ejercicio. Alimentación adecuada, hablamos de frutas, consumo de verduras. De tener claro la pirámide de alimentación, de hacer las 5 comidas diarias en sus pautas, con sus contenidos equilibrados, abandonar la comida basura, las bebidas azucaradas, evitarlas lo máximo que podamos, y todas esas pautas ayudan enormemente al control y sobre todo a que no se llegue a debuts con ese tipo de diabetes. Sin embargo, hay médicos que advierten, médicos que están ofreciendo charlas también en términos de cáncer y demás, advierten de que es un problema también cultural y de pobreza. No es tan fácil que la gente de alguna forma sea consciente o tome las medidas adecuadas. No consideran de tanta importancia quizá este tema de la alimentación y del deporte y parece que la pobreza tiene también bastante que ver con el tema de la alimentación. ¿Usted está de acuerdo? Es posible que la pobreza tenga mucho que ver con la calidad de los alimentos que comemos y con la posible variedad. Esto lo decía Antonio Cabrera, el profesor que estuvo el viernes invitado por Salud y Sonrisas. Tuvimos ocasión de hacerle una entrevista y él hablaba de este aspecto, ¿no? Pues si tan sencillo es consumir frutas y verduras, y decía, bueno, es que no es tan sencillo. Primero, no es tan sencillo porque el mensaje a ciertos niveles culturales quizá no cala tal. Pero yo no lo veo a niveles culturales. Yo veo, por ejemplo, a gente muchísimo más preocupada con el tema de salud. Veo el movimiento de running que se ha expandido por toda la isla. De moda, está claro. Exactamente, es decir, y sobre todo, te lo digo por lo que te decía antes, por la familia, es decir, mi madre jamás había hecho deporte, lo veía como algo normal el tema del azúcar y ahora la ves metida en talleres, en actividades, yendo a nadar, haciendo pilates. Eso antes es más un tema de promoción de la salud, es decir, es la gran labor que tenemos que hacer desde los centros de atención primaria, el trasladar a la gente la importancia de la actividad deportiva y de la alimentación adecuada. Vamos a hablar también de más cuestiones. Ayer precisamente el Partido Popular de Fuerteventura volvió a insistir en las obras del Hospital General de Fuerteventura por medio de una nota de prensa. Decía que Tenerife recibe 2 millones de euros más para su cuarto hospital, mientras Fuerteventura sigue esperando 15 años después.
Bueno, en ese respecto, yo, por un lado, abandonar la idea de la guerra entre islas. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie, pero al respecto del tema de la financiación, decir que hace escasamente 20 días en un Consejo de Gobierno pues se autorizaba el gasto para el Hospital General de Fuerteventura, es decir, nosotros ya tenemos partida presupuestaria garantizada para la ejecución del hospital. Estamos hablando de 10,5 millones de euros, que engloba por un lado los 9 millones de la obra, más el 10% de liquidación, y bueno, toda la obligación económica que conlleva el tema de la obra, es decir, no solamente el importe de la licitación de la obra, sino las posibles modificaciones que puedan llevar, los gastos de arquitectos, etcétera, etcétera, gastos generales. Todo eso suma una cantidad de 10,5 millones de euros que ya están autorizadas por parte del Gobierno de Canarias. Al mismo tiempo, acudíamos al anuncio provisional del tema, el anuncio previo de la publicación de la obra de Fuerteventura, de la cual ya tenemos proyectos, de la cual tenemos pliegos, y estamos solamente pendientes del visto bueno de intervención para mandar a publicar. Yo ayer hablaba con el director del servicio y me decía que él estaba empujando con todas sus fuerzas para que de una vez por todas se publicasen los pliegos y que creíamos que a lo largo de la semana que viene estaba ya en licitación. Tanto la obra del hospital como Corralejo y un poquito después Gran Trajal. O sea, la semana que viene ya en licitación las obras de la ampliación del hospital. Hay consignados 10,5 millones de euros. ¿Para este año cuánto sería? Porque entiendo que es plurianual. Sí, vamos a ver, lo que hace el Gobierno es garantizar la disponibilidad de ese dinero para la ejecución de la obra. La obra, en principio, tiene 24 meses de ejecución, es decir, se licita con un plazo máximo de 24 meses, si bien es verdad que las empresas pueden acortarlo. Es una obra en la que el hospital va a crecer en 3 bloques separados y que, por tanto, pueden tener tiempos de ejecución distintos, ¿vale? Tenemos, por un lado, un salón de actos, por otro lado, un módulo de hospitalización en la que tenemos una parte administrativa, zona de hospitalización, área de infecciosos, paliativos, unidad de hospitalización de paliativos, una unidad quirúrgica completa con 34 camas y un tercer módulo que estamos hablando del búnker radiológico, ¿vale? Y de la unidad de salud mental de media estancia. Esas infraestructuras, tanto el búnker como esa unidad, la verdad que son dos, digamos, dispositivos muy reclamados en Fuerteventura por las asociaciones. Sí, exactamente. Vamos a ver, yo les recuerdo que hace un año y medio llegaba, no llega un año y medio todavía, llegaba José Manuel Baltar a la consejería, nos encontrábamos una sociedad dividida en la calle, reclamándonos y exigiéndonos el tema del búnker y una solución al tema de los problemas de salud mental que teníamos en la isla, que hasta ahora solamente abordábamos desde el punto de vista de las unidades de entrenamiento breve, pero no teníamos una solución para los pacientes de media y larga estancia. El consejero al llegar, la verdad que hay que decirlo, se reúne con las asociaciones y sobre la marcha que nosotros estábamos elaborando ya el plan funcional para esa posible obra. Oiga, incorporen todas estas cosas porque yo las apoyo. Y a partir de ahí se ha empezado a trabajar, se incorporó la unidad de salud mental de media estancia, que ya estaba muy trabajado por parte del servicio de psiquiatría del hospital, es decir, el doctor Ajoy y los dos Carlos el supervisor de enfermería y Carlos el psiquiatra, habían trabajado bastante en la iniciativa y ya lo tenían bastante dimensionado y lo incorporamos sobre la marcha. Y el búnker, que era una reclamación histórica y que hasta el momento no había sido escuchada y que se incorpora como parte del proyecto. En definitiva, ¿para cuándo podemos estar hablando de que todo esto entre en funcionamiento? Vamos a ver, nosotros pensamos que si se publica realmente la obra en la semana que viene, que estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea, podríamos estar hablando de que a finales de septiembre, mediados de septiembre, podríamos tener ya licitador, adjudicatario de la obra y podríamos empezar. 24 meses como plazo de ejecución, pues puede ser real en el caso del búnker, porque el búnker por sus características pues lleva una serie de requisitos técnicos y de ejecución complicados, pero quizás para la unidad de hospitalización se pueda conseguir mucho antes, porque es relativamente más sencillo. Con respecto al búnker, decir que, por ejemplo, las paredes son de 1,60 m de hormigón varitado, y que aquí en Canarias no tenemos varita, que tenemos que ir a buscarla fuera y traerla de fuera. Disculpen ustedes un despiste con el teléfono móvil, algo que suele ocurrir, no se preocupe, Tomás. No pasa nada. Le pido disculpas. No ocurre. Estábamos hablando, sí, de los plazos y demás. Lo que no ha corrido tanta suerte está siendo ese hospital geriátrico de Fuerteventura, ¿no? El doctor Arístides, la verdad que está recogiendo firmas, está logrando muchísimo apoyo, pero parece que esa reivindicación al principio la tomaron como, digamos, de mejor grado y luego poco a poco se ha ido olvidando por ahí.
Bueno, yo no comparto su opinión. Yo, que me he reunido muchas veces ya con el doctor Arístides, con Álvaro García, con Felipe Bermúdez y Ricardo de León, que son las 4 personas que usamos como referencia en esta plataforma. Nos hemos reunido, creo que conmigo se han reunido 5 veces, y después de eso los he mantenido informados de las diferentes reuniones que hemos tenido con el Cabildo, como entidad que entendemos que tiene que ser colaboradora con nosotros en esta iniciativa. Nosotros sí creemos pero no en el hospital geriátrico como entidad separada de lo que es el ámbito de la residencia sociosanitaria del hospital. Nosotros a ellos les hemos planteado que entendíamos que lo que ellos piensan como hospital geriátrico debe ser una parte funcional de la nueva residencia del Cabildo, de forma que garanticemos lo que es la continuidad en el cuidado de nuestros ancianos, ¿no? ¿Vale? Les planteábamos a ellos, porque ellos lo que buscaban es un espacio diferenciado para los tratamientos de pacientes geriátricos de nivel 3, es decir, los grandes dependientes, que ellos no veían reflejado en muchos casos en la residencia pues ese tipo de pacientes, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar con el Cabildo. Hemos tenido varias reuniones de las cuales hemos informado a todos ellos, e incluso sentado con ellos hemos llegado al acuerdo de intentar buscar que en la residencia se genere ese espacio, que esté ese espacio coordinado con sanidad, en el sentido de que sanidad tenga un papel activo dentro de la residencia sociosanitaria, si bien son 2 ámbitos completamente distintos y separados, pero es verdad que tenemos que confluir en un punto en el cual un paciente que esté en la residencia, cuando se complica, llega agudo, pues sea derivado de una manera rápida al hospital y su vuelta a la residencia. Planteamos como modelo una residencia en 3 niveles, ¿vale? Teníamos una parte de residencia de día, donde los pacientes que tengan movilidad, tengan independencia, pues pueden salir fuera de la residencia, volver, etcétera, etcétera. Y a partir de más niveles de complejidad o de dependencia, pues ir pasando a diferentes zonas de la residencia hasta llegar a hasta alta dependencia, en las cuales creíamos que era importante que no solamente estuviese el ámbito sociosanitario, sino que tuviese control médico por parte nuestra, y el consejero sí se lo mostraba, que estaba dispuesto a poner incluso personal dentro de la residencia que colaborase y que unificase el control de los pacientes, el cuidado, etcétera, etcétera. La última reunión que tuvimos la tuvimos en el Cabildo. El Cabildo nos pedía que por favor trajésemos expertos por parte del Servicio Nacional de Salud en cuanto al tema sanitario geriátrico y el sociosanitario. Vino una jefa de servicio de la Dirección General de Salud Pública, nos reunimos y en principio hemos quedado para reunirnos con el equipo redactor del proyecto de la residencia para buscar adaptaciones que sean acordes y que puedan acercar la postura con respecto a la plataforma, de forma que llegamos a una solución conjunta en el cual tengamos todos esos niveles de atención con los pacientes garantizados. Y no se descarta ampliar la superficie de las instalaciones actuales. Lo que planteábamos era modificar una parte. Reubicación. Una reubicación, una redistribución y generar espacios nuevos, ¿vale? Hablábamos hay una parte de la residencia se basa en unidades convivenciales, pues eso está muy bien para los pacientes con grados de dependencia 1 y 2, pero cuando llegábamos los 3, pues requeríamos ciertas medidas, un baño asistido, control de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Por otro lado, también definimos el tema de quizás de la necesidad de disponer dentro de la residencia de 5 camas sanitarias que actúen de intermedio entre la residencia y el hospital y la vuelta a los pacientes. Entonces todas esas cosas están en principio habladas, pendientes de una reunión con el equipo redactor y de ir trabajándolas. Hay que decir también que esa residencia será el modelo que se use para futuras residencias y por lo tanto tenemos que hacerla bien y que responda a las necesidades sociales de la población. Yo no sé si ustedes han tomado nota de la demanda, si está cuantificada. O sea, porque hablaba ahora de 5 camas, no sé si son muchas o son pocas. Yo no sé la demanda ahora mismo de personas que precisen de este nivel 3, o sea, de grandes dependientes, digamos. Hay que tener en cuenta que eso, nosotros llamamos la parte sanitaria, la parte sociosanitaria depende de los cabildos, ¿vale? Ellos los tienen dimensionados, ellos arriba en la residencia de Casillas tienen 60 plazas, por lo que nos comunicaba la consejera, y todavía tienen capacidad libre, tenían 6-7 plazas libres. Pero no pueden atender a pacientes de nivel 3, quiero decir que hay gente que está en la residencia arriba sí. En la residencia arriba hay un ala para pacientes nivel 3. De hecho, con grado de dependencia 3 tienen el 50% aproximadamente de la residencia, ¿vale? De las 60 plazas tienen 30 aproximadamente con ese tipo de pacientes. La nueva residencia tiene 130 camas. ¿Vale? Sí que se aumenta considerablemente y aparte de eso, por lo que nos comentaba el Cabildo, no es la única que se va a generar en la isla, se van a hacer otras, con lo cual lo que se va a atender oferta, la demanda de alguna forma, ¿no?
Me estoy metiendo un poquito en partes que no son mías, es decir, son del Cabildo, y en ese sentido pido disculpas si alguien se puede sentir, pero referirme que nosotros cubrimos la parte asistencial, pero la parte sociosanitaria entiendo que con este proyecto se da un salto cualitativo importante, y si encima no va a ser la única, pues en breve podremos estar hablando de una oferta amplia de espacios para sociosanitarios en Fuerteventura. Hablábamos también de centros de salud que se van a licitar, esperemos que pronto. En el norte hablaba usted, en Gran Tarajal también, ¿cómo los plazos? Sí, vamos a ver, Corralejo tiene que salir junto con el hospital, porque es quizás el centro de salud con mayor urgencia por su situación y por la población a la que está atendiendo. Hay que tener en cuenta que la población en la zona de La Oliva se ha disparado completamente con la llegada de ciudadanos europeos. Tenemos destinado para esa obra un importe de 1 millón de euros, 998.000 euros el importe de licitación, y la obra, al igual que la del hospital, está pendiente solamente del informe de intervención para la licitación inmediata. Gran Tarajal, con una inversión de 865.000 euros, estamos con algún problemilla con el proyecto contra la estructura, porque el centro de salud está en una zona con una capacidad de cargar el suelo un poquito baja, y eso requiere que la estructura, los técnicos, el arquitecto, el equipo encargado de eso, pues ajuste la estructura a ese tipo de carga del suelo. Pero bueno, también está para licitación. Y luego ya tenemos trabajando a medio plazo, porque estas son obras inmediatas. Estamos hablando del Centro de Salud de Corralejo 2, estamos hablando del consultorio en el Castillo. Otra de las obras también reivindicadas. Son dos zonas, dos proyectos que en principio estamos pendientes de la aceptación del suelo por parte de Patrimonio, ¿vale? Que es el paso inicial previo a empezar a elaborar lo que es el proyecto. ¿Qué suelo se baraja? Porque se han hablado tantos. ¿Hay alguno? Vamos a ver, el suelo de Corralejo está muy claro, ya lo había aportado el ayuntamiento en un pleno, se lo ha comunicado a Patrimonio, y lo que pasa es que lleva un trámite de aceptación en el cual se verifica que contiene cerca del suelo que se decida pues todas las infraestructuras de telecomunicaciones, agua, etcétera, etcétera. En principio, por lo que sé, queda pendiente algún tipo de pequeño certificado que hay que hacerle llegar a Patrimonio para que el suelo sea aceptado. En el tema del castillo, pues ha habido discusiones sobre el tema de la huella aérea, si no afecta, si no afecta. Está pasando con muchas infraestructuras educativas también, al final se va ralentizando, ¿no? Sí, vamos a ver, lleva una serie de trámites, pero también son unos trámites garantistas, es decir, lo que muchas veces el transmitimos a la gente, oye, es verdad que las cosas llevan tiempo, pero también hacemos las cosas así para que no haya ningún tipo de problema. Es decir, para garantizar que no solamente tengamos la disponibilidad de un suelo, sino que además ese suelo no esté afectado por nada, que tenga todos los servicios a pie de calle, que no nos veamos después con un bonito centro, pero que no tengamos forma de conectarlo a nada. En el caso del castillo, sé que se había pedido algún tipo de documento acerca de la calificación urbana del suelo, algún documento que tenía que presentar el ayuntamiento, y que ya el ayuntamiento está muy predispuesto al tema, es el que lleva empujando. Sí. Hay que decir que el ayuntamiento ha tomado una parte muy, muy activa en ese tema, y nosotros estamos locos porque no den el suelo. Y luego estamos hablando de otras obras posibles en un futuro y medio plazo. El tema del CAE del Sur, el famoso CAE del Sur, que esperemos que antes de terminar la legislatura pues podamos tener algún paso avanzado en ese sentido, y que podamos dar a la población del sur una respuesta no solo en el ámbito de la atención primaria, que ya lo tenemos con el Centro de Salud de Morrojable, sino también en el ámbito de la atención especializada, que nuestros especialistas se puedan desplazar arriba, evitando este tema de la doble insularidad que tenemos con los pacientes nuestros del sur, que es que para acudir a los servicios del hospital pues tienen que recorrer unas distancias de 100 kilómetros. Hay otra de las cuestiones que plantean muchas plataformas en defensa de la sanidad en Fuerteventura, y es el tema, por ejemplo, de la privatización de servicios, ¿no? Ellos hablan de que hay pacientes derivados a centros privados en Fuerteventura, hablaban concretamente de un caso en Corralejo, y pedían, bueno, pues de alguna forma a ver si la administración pública era capaz de hacer inversiones, porque luego al final se podría rentabilizar esa inversión en esas maquinarias en concreto, y no derivar al final pues a empresas privadas que lógicamente su objetivo es un lucro, ¿no? Sí, entiendo que por lo que estás diciendo y casando un poco con la información, me estás hablando de las pruebas de electromiografía. Posiblemente, es verdad que el equipo de la electromiografía no es caro, es un equipo que podemos estar hablando, bueno, depende de la gama de equipo que quieras adquirir, pero
puedes estar hablando del entorno de los 35.000 euros a los 55.000. No es el caso de la limitación económica del equipo lo que nos está imponiendo el tema de tener que derivar a la privada, es el tema de la disponibilidad de especialistas para leer esas pruebas, porque no son unas pruebas que se puedan leer a distancia, requieren la presencia de un especialista para ello, de los que hay muy, muy, muy poquitos. Entonces, en el caso nuestro, pues no tenemos neurofisiólogo que haga las lecturas y no podríamos, porque no es el equipo lo que nos limita. Nosotros, gracias a Dios, desde el año pasado contamos con financiación suficiente, hemos adquirido muchísimo equipamiento, pero de nada nos servía comprar equipamiento si no tenemos el especialista que se encarga de hacer la prueba. ¿Eso nos obliga a derivar? Sí. Ojalá tuviésemos especialistas que no nos obligasen. No es un tema de que nosotros queramos derivar a la privada. ¿Y esta falta de especialistas es por falta de inversión en personal o cuál es la situación? Vamos a ver, es un poco por todo. Es decir, por un lado, la cantidad de profesionales que se forman al año está acotada y no depende del Gobierno de Canarias, es un tema que depende a nivel de ministerio. Y por tanto, lo que se ha desatado a nivel nacional, porque hay que decir que no es un problema nuestro, no es un problema de la comunidad, es un problema a nivel nacional. Tenemos una guerra por los profesionales y por los especialistas. En este momento, especialistas que pasan por aquí fichamos, pero también es verdad que para determinadas especialidades no encontramos. Pues hablo de neurofisiólogos, hablo de radiólogos, es una especialidad que no encontramos, cardiólogos, lo tenemos muy difícil, neumólogos, reumatólogos, es decir, hay determinadas especialidades que no conseguimos, a pesar de tener plazas vacantes, no conseguimos especialistas. Con lo cual, ¿eso qué nos obliga? Pues nos obliga en muchos sentidos a tirar de nuestros hospitales de referencia, que gracias a la estructura que tenemos en el Servicio Canario de Salud de hospitales de referencia, pues podemos paliar ese tema. Es verdad que a base de desplazamiento de nuestros pacientes a otra isla, pero bueno, por lo menos podemos garantizar la continuidad asistencial. Y en otros casos, por obligación a derivar a la privada. Yo sí, llevo 18 años siendo funcionario de la administración pública. Hay muchos casos que en la privada lo que tienen también son profesionales de otras islas que son ellos los que vienen y cubren de alguna forma ese servicio. ¿No sería planteable aquí? Pero a nivel privado, público. O a nivel, me refiero... Es que ya que echan mano de las entidades privadas, quizás sería hasta casi más cómodo, ¿no? Que ya que se va a pagar un dinero porque uno no puede asumir esta competencia a alguien privado, pues que sean ellos los que a otros especialistas se les desplacen. ofrece. El problema de todo esto es la sobrecarga que tienen los especialistas dentro del Servicio de Salud, precisamente porque no tenemos de sobra. Y quizá no pueda ser estas plazas vacantes que no sean lo suficientemente atractivas, sobre todo económicamente, para que vengan profesionales. Pero ahí entramos en un tema. Es posible que tenga, pero y entraremos en una guerra económica donde nosotros subimos sueldos como comunidad, lo hace la de al lado. Bueno, pero como Yo región creo que ultraperiférica, quizá necesitemos decisión... incentivar a las personas que se tengan que desplazar, por ejemplo, de la península a las islas. ¿Se les incentiva en otros campos también? Es una cuestión que planteo, ¿eh? ¿Y qué hacemos con los especialistas que tenemos aquí ya? ¿Cobran menos que los que vienen de fuera? Yo creo que hay que buscar una solución global y tiene que ser de garantizar la disponibilidad de especialistas. Y para eso tenemos que aumentar el número de especialistas que están saliendo. Además, hay un problema que se nos viene encima y que va un poquito a agravar la situación, que es nuestro sistema sanitario se llenó de hospitales. Nuestros hospitales se llenaron con promociones de 30 a 40.000 médicos en la época de los años 70. Todos esos especialistas... Empiezan a jubilarse dentro de poquito, ¿no? Llegaron a nuestro sistema sanitario con 20 y pico años, ahora mismo tienen 60 y algo. A los 65 se jubilan todos, 65, 66, pero bueno, incluso antes. Entonces, esas grandes promociones de médicos especialistas ahora se van a empezar a jubilar y va a ser muy difícil sustituirlos, especialmente con la cantidad de plazas que tenemos adjudicadas por parte del Ministerio. Eso es un trabajo que la Consejería está empujando muchísimo, reuniones a niveles ministeriales, y esperemos que podamos ver en breve aumento de cantidad de especialistas disponibles y poco a poco ir paliando la situación. Es que si no se va a producir una especie de brecha, o sea, podemos tener hospitales ampliados, ¿no? A ver, terminar las obras, claro, y de repente vacíos porque no hay especialistas. Claro, ahora se da la disyuntiva de que tenemos disponibilidad económica para hacer crecer los hospitales, es decir, tenemos dinero para invertir en infraestructuras, pero después nos cuesta muchísimo encontrar a la gente que trabaja dentro. Bueno. Es el tercer nombramiento, el suyo, Tomás, para este cargo en lo que va de legislatura. Lleva apenas 4 meses. ¿Cuál es el balance? Pues mira, muy ilusionado. Es verdad que llegó a la sanidad en un momento un poquito complicado,
donde la sanidad se está usando en muchos casos como arma arrojadiza y un poquito de discusión política. Pero bueno, también hay que, si uno se queja muchas veces de las cosas y quiere cambiarlas, pues se tiene que embarcar Se cuando tiene pasa. que implicar, ¿no? Efectivamente. La gente me dice que se me había vuelto loco al aceptarlo, pero sí creo firmemente que se pueden hacer las cosas y cambiar el sistema desde dentro y por tanto hay que mojarse. Es duro de todas formas ser el director del área de salud en Fuerteventura en unos momentos que no es solo un arma arrojadiza entre políticos, sino que la sociedad también se ha levantado y está exigiendo sus derechos y está demandando una sanidad mejor, ¿no? Sí, vamos a ver, es verdad que la sanidad, la población se ha vuelto más exigente que nosotros y nosotros tenemos que estar a la altura, es decir, tenemos que dar respuesta a todas esas exigencias. Pero también es verdad que la presión que se está metiendo con el tema del uso de la sanidad como arma arrojadiza, pues te coloca muchas veces en situaciones no de impotencia, pero sí de malestar. Yo lo reconozco porque muchas veces los primeros días me ponía malhumorado en mi casa, parecía un gato encerrado, pero bueno, poco a poco uno va viendo un poco que muchas de las cosas son casi muchas veces artificiales. Es decir, aunque es verdad que la población, las cosas que nos transmiten las asociaciones, etcétera, etcétera, son necesidades que tenemos que viven las personas además con mucha urgencia, porque la persona que está sufriendo una enfermedad y que ve de determinados déficits, lo que pide es una solución, pero una solución ya. La urgencia es en salud algo Yo en vital. ese sentido, la actividad que ha llevado la consejería, el consejero y el director de servicio me ha parecido muy novedosa en el sentido de crear la actividad de compromiso por la mejora de la salud pública de Canarias, en la cual se ha intentado que todas las asociaciones que relacionadas con el tema sanitario pues nos ayuden, nos aporten información y nos ayuden a empujar del carro. Y de ahí están saliendo muchísimas cosas. El lunes, cuando estábamos con la gente de la colonia 2018 de la Asociación de Diabetes, compartíamos experiencias acerca de la instrucción que se ha publicado en el día 14 de junio sobre la administración de sistemas de monitorización continua y de bombas de infusión de insulina para los pacientes de diabetes tipo 1. Y eso es un logro no solamente de la consejería como entidad, sino de las asociaciones que han estado con esa instrucción metidos en esa iniciativa y dando continuamente empujones a la consejería hasta conseguir que se publicase y que se publicase no solamente vendiendo la solución, sino que se publicase recogiendo la realidad de las vivencias de los pacientes. Bueno, pues a ver si es verdad. Estas vivencias de los pacientes también pueden hacer que la semana que viene se liciten las obras del Hospital General y también del Centro de Salud de Corralejo tan necesario. Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de responder a las preguntas. Muchas gracias por invitarme. Buen día.